¿Pueden dirigirse a mí como? Al decir eso, se detuvo por un momento. Dijo con amabilidad y calma, el loco. Capítulo 7. Nombre clave. La sencilla respuesta pronto emanó por todo el gran salón y se disipó dentro de la neblina. Sin embargo, las voces seguían resonando en los corazones de Audrey y Alger, ocasionando un palpitar tras otro. Nunca esperaron tal designación, pero sintieron que él era merecedor de ella. La designación envolvía su imagen como alguien misterioso, poderoso y extraño a la perfección. Tras algunos segundos de silencio, Audrey se levantó su falda un poco y dobló las rodillas, reverenciando a Zhou Mingrui. Honorable Sir Loco, ¿me permitiría, por favor, tomarme la libertad de solicitarle ser el testigo de nuestro intercambio? No es nada. La mente de Zhou Mingrui se retorcía para responder de una forma que igualase su estatus. Es nuestro honor, Sir Loco. Alger también se levantó. Inclinó un poco su espalda con su mano derecha sobre su pecho. Zhou Mingrui bajó su palma derecha y sonrió. Ustedes dos, continúen. Alger asintió y volvió a sentarse antes de ver a Audrey. Si puedes conseguir la sangre del tiburón fantasma, haz que alguien la envíe al bar Guerrero y Mar en la calle Pelicano, en la distrito Rosa Blanca del Puerto Prince. Dile al jefe, Williams, qué es lo que el capitán quiere. Una vez que yo verifique la recepción, ¿me darás una dirección a dónde enviar la fórmula de la poción o quieres que te la diga directamente? Audrey pensó por un momento antes de decir con una sonrisa, elegiré el método más seguro. Hagámoslo aquí, aunque será una prueba para mi memoria. Ya que el Sir Loco había aceptado ser testigo del intercambio, también representaba que habría una asamblea similar la próxima vez. Con eso en mente, de pronto se dio la vuelta para mirar a Zhou Mingrui con ojos brillantes. Con un tono de interés, sugirió, Sir Loco, ¿le importaría hacer unos cuantos ensayos más iguales a este? Alger escuchó su sugerencia con calma. Él también se vio tentado por la sugerencia. Se apresuró a decir, Sir Loco, ¿no encuentra tal asamblea interesante? A pesar de que sus poderes exceden nuestra imaginación, tienen que haber algunos ámbitos que no comprende o sobresale. La persona frente a mí obviamente es una joven señorita de un alto estatus. Yo también tengo mi grupo de experiencias únicas, medios y recursos. Quizás llegará el día cuando ambos podamos ayudarle a completar una cosa trivial que resulte inconveniente para usted. Desde su punto de vista, el hecho de haber sido arrastrado a ese espacio sin advertencia o medio de resistencia alguna, significaba que Sir Loco poseía el control. Participar en las asambleas no era algo que necesariamente pudiese rechazar. Por lo tanto, era mejor sacar beneficios de su encuentro tanto como pudiese para compensar su estado en desventaja y pasivo. El trío en la larga mesa tenía diferentes orígenes, recursos, canales de información y disfrutaban alguna cooperación limitada. Podían producir efectos impredecibles e inmensurables. Los recursos del intercambio que habían estado negociando era un ejemplo. Otro ejemplo sería si él desease matar a alguien. Con facilidad podría pedirles ayuda a los miembros de la asamblea, quienes no aparentaban estar relacionados con él ni en la superficie y en la realidad. Podría despistar a la perfección a cualquier investigador. Una joven señorita de alto estatus. ¿Fue mi comportamiento y acento tan obvio? Audrey lo observó, perpleja y con la boca algo abierta, pero pronto recobró sus sentidos y asintió sin dudar. Sir Loco, yo pienso que es una muy buena sugerencia. En tanto este encuentro sea algo regular, usted podrá dejar ciertas cosas que le sean inconvenientes a nosotros. Desde luego, ha de ser algo dentro de nuestras capacidades. Desde el momento en que escuchó la sugerencia, Zhou Mingrui ya estaba considerando los pros y los contras. Más encuentros le permitirían ganar con certeza más conocimientos de los secretos de los villandes u otros misterios, un impulso para su transmigración de vuelta. Por ejemplo, era probable que la fórmula de la poción apareciese en la próxima reunión gracias a los espectadores. De igual manera, la información que ganase de seguro sería útil para su vida actual. Sin embargo, más encuentros significaban que sería más fácil exponerse a sí mismo. En efecto, independientemente del mundo, no hay tal cosa como un almuerzo gratis.
Extendió su mano derecha de nuevo mientras acariciaba con sus dedos suavemente la mesa. Considerando el hecho de que estaba en control de la convocación o su conclusión de la asamblea, cualquier riesgo de exposición estaba dentro de los confines de su control. Los pros excedían con claridad los contras, así que tomó una decisión con rapidez. Detuvo sus golpeteos mientras sonreía ante la mirada anticipada y perturbada del dúo. Soy una persona a quien le gusta un intercambio igual y justo. Su ayuda no quedará sin recompensa. Cada lunes, a las 3 de la tarde, traten de estar solos tanto como puedan. Después de que haga algunos ensayos más y entienda ciertas cosas, quizás podrán solicitar su abstinencia con antelación. Ya no necesitarán preocuparse por estar en situaciones inapropiadas. Esa era un tipo de acuerdo a las sugerencias de Alger y Audrey. Audrey acababa de cumplir 17. Al haber sido cuidada toda su vida, tenía el carácter de una chica joven. Por lo tanto, no podía evitar cerrar su puño y gradualmente chocarlo con su pecho cuando escuchó la respuesta. Sin esperar a que Alger dijese palabra, habló emocionada, sus ojos brillaban. Entonces, ¿deberíamos colocarnos nombres claves? Después de todo, no podemos usar nuestros nombres reales para conversar. Aunque puede que no pueda engañar a Sir Loco con respecto a mi verdadera identidad, la persona a mi lado representa algo de peligro. No debo permitirle saber quién soy. Buena idea, respondió Zhou Mingrui de forma simple y tranquila. La mente de Audrey de inmediato comenzó a zumbar mientras organizaba sus pensamientos. Usted es Sir Loco, el cual deriva de las cartas de tarot. Entonces, a manera de una asamblea secreta y prolongada, deberíamos ser uniformes en nuestras designaciones. Sí, yo también elijo uno de las cartas del tarot. Su tono se volvió jubiloso. He decidido. Mi nombre clave será Justicia. Era una de las principales cartas arcanas de tarot. ¿Qué hay de usted, caballero? Audrey sonrió con descaro a su socio sentado al frente. Alger pensó un poco antes de relajarse casi de inmediato. El colgado. También era otra carta arcana principal. Muy bien, entonces podemos ser considerados los miembros fundadores del Club del Tarot. Audrey fue la primera en decir con alegría, solo para mirar temerosa a aquel oculto por la neblina. Zhou Mingrui. ¿Estaría eso bien, Sir Loco? Zhou Mingrui sacudió su cabeza en regocijo. Pueden decidir asuntos tan triviales entre ustedes. Muchas gracias. Audrey claramente estaba emocionada. Seguido de eso, miró a Alger. Sir Colgado, ¿puede repetir la dirección una vez más? Temo que mis recuerdos me fallen. No hay problema. Alger estaba muy complacido con la seriedad de Audrey mientras repetía la dirección una vez más. Después de repetir para sí misma en silencio 3 veces, dijo de nuevo con emoción: escuché que las cartas de tarot fueron inventadas por el emperador Russell como un juego. De hecho, ¿no tienen el poder para adivinar el futuro? La mayor parte del tiempo, la adivinación proviene de uno mismo. Todos tienen algo espiritual en ellos, permitiéndoles acceder al mundo espiritual y conectar con información acerca de ellos mismos en un plano más alto. Sin embargo, la gente ordinaria es incapaz de notar eso, ni hablar de interpretar las señales que reciben. Esa información se presentará por sí misma con la ayuda de las herramientas de adivinación. Déjame dar un simple ejemplo: los sueños y los interpretadores de sueños. Alger miró a Zhou Mingrui. Al no ver respuesta de él, refutó el comentario de Audrey. Las cartas de tarot son, de hecho, tales herramientas. Usan simbolismos y elementos más lógicos para ayudarnos a interpretar las señales con mayor precisión y conveniencia. A pesar de que Zhou Mingrui parecía indiferente, en realidad estaba escuchando con mucha atención. Fue en ese punto que su mente lentamente se tornó pesada y su cabeza comenzó a sentir un dolor pulsante. Entiendo, Audrey asintió conforme. Seguido de eso, enfatizó: eso no es lo que quiero decir. No tengo duda de las cartas de tarot, pero escuché que el emperador Russell en realidad había creado otro conjunto de cartas, unas secretas y misteriosas. Fueron cartas de papel las cuales simbolizaban un poder desconocido. Completó un total de 22 cartas. Más tarde en su vida,
se basó en ellas para crear las 22 cartas arcanas principales de tarot, las cuales son usadas como herramientas de juegos. ¿Fue lo que dije correcto? Ella miró a Zhou Mingrui mientras intentaba obtener una respuesta del misterioso Sir Loco. Todo lo que hizo fue sonreír sin decir palabra alguna. Dirigió su mirada al colgado, como si lo estuviese poniendo a prueba. Alger inconscientemente enderezó su espalda y dijo con una voz profunda: «Es correcto. Se dice que el emperador Roussel había visto la pizarra de blasfemia y que ese conjunto de cartas de papel contenían los profundos misterios de los 22 caminos de lo sublime». 22 caminos de lo sublime, repitió Audrey con un tono de anhelo. En ese momento, el dolor de cabeza de Zhou Mingrui se intensificó. Sintió que la conexión invisible con las estrellas carmesí y la neblina grisácea comenzaban a decaer. «Muy bien, eso será todo por el encuentro de hoy», dijo con voz profunda después de tomar la decisión de inmediato. «Como usted diga». Alger inclinó su cabeza con respeto. «Como usted diga». Audrey imitó al colgado. Ella aún tenía muchas preguntas e ideas, por tanto, estaba indispuesta a que terminase tan pronto. Mientras Zhou Mingrui cortaba la conexión, dijo con una sonrisa: «Esperemos con ansias el próximo encuentro». Las estrellas brillaron una vez más mientras la luz carmesí retrocedía como el agua. Justo cuando Audrey y Alger escucharon las palabras de Sir Loco, sus figuras se tornaron borrosas y desaparecieron. En un segundo, la proyección se destruyó y la neblina recobró su silencio. En cuanto a Zhou Mingrui, él sintió que su peso aumentaba con rapidez. Sus alrededores se volvieron flotantes al cerrar sus ojos para recibir a la oscuridad antes de cambiar a una deslumbrante luz solar. Aún estaba de pie en el medio de su apartamento. ¿Fue como un sueño? ¿Qué rayos era ese mundo de neblina? ¿Quién o qué tipo de poder creó los cambios que sucedieron? Suspiró. Estaba desconcertado por completo mientras caminaba hacia el escritorio de estudio como si sus piernas lo estuviesen guiando. Recogió el reloj de bolsillo que colocó afuera para determinar cuánto tiempo había transcurrido. El tiempo fluye al mismo paso. Hizo una estimación. Después de bajar su reloj, se vio incapaz de resistir más el dolor de cabeza. Se sentó en la silla y bajó su cabeza, usando su pulgar y dedo medio para masajear sus sienes. Después de un rato, de pronto dejó ir un suspiro y dijo en mandarín: «Por lo que veo, no podré regresar pronto. Solo los ignorantes pueden ser temerarios». Tras presenciar tal evento tan fascinante y aprender de la situación con respecto a los villanes, además del misterioso mundo, él ya no se atrevía a intentar el ritual para mejorar la suerte usando el antiguo idioma Feysak o el idioma Loen. ¿Quién sabe qué otras situaciones sucederían? Quizás, serían más extrañas, terroríficas, o incluso un infierno viviente. Al menos, debería intentarlo solo cuando tenga un conocimiento profundo del misticismo. Se dijo con impotencia. Afortunadamente, las llamadas asambleas podían proveerle ayuda. Después de otra ronda de silencio, murmuró para sí mismo con tono de consternación, decepción, agonía y sufrimiento: «Desde ahora en adelante, soy Klein». Klein dio su mejor esfuerzo por enfocarse en soluciones y planes para así purgar las emociones negativas en él. Quizás, ¿podría aprender la fórmula de la poción para espectador desde un rincón? La asamblea que acaba de concluir de verdad es fascinante. Las personas que residen en diferentes lugares alrededor del mundo pueden reducir cientos de kilómetros a meros centímetros y discutir cara a cara mientras cubren las necesidades del otro. Hablando de eso suena a algo familiar. Klein estuvo sorprendido por algunos segundos antes de estallar a carcajadas. Presionando su sien, bromeó en voz baja: ¿no es eso una plataforma social en línea? Capítulo 8. Una nueva era. ¡Wosh! El viento aullante acompañaba un aguacero. El velero de 3 mástiles fue arrojado alrededor de las crestas y valles de las olas entrantes, como si fuese el juguete de un gigante. El brillo carmesí en los ojos de Alger Wilson se desvaneció. Se encontró a sí mismo todavía en la cubierta y nada parecía haber cambiado. Casi de inmediato, la botella de vidrio con forma extravagante en su palma se rompió y la escarcha se derritió bajo la lluvia. En segundos, ya no quedaban rastros que sugiriesen la existencia de la maravillosa antigüedad.
Un copo de nieve con forma de cristal hexagonal emergió en la palma de Alger. Luego se desvaneció rápidamente hasta que aparentemente fue absorbido por la carne, desapareciendo por completo en el proceso. Alger asintió con la cabeza de una manera apenas perceptible, como si estuviese pensando en algo. Permaneció quieto y en silencio durante 5 minutos completos. Se dio la vuelta y se dirigió a la cabaña. Cuando estaba a punto de entrar, un hombre que llevaba una túnica similar, bordada con patrones de rayos, emergió desde el interior. Ese hombre, que tenía el cabello rubio suave, se detuvo y miró a Alger. Se llevó el puño derecho al pecho y dijo, «Que la tormenta te acompañe». Alger respondió con las mismas palabras y gesto. No había emociones en su cara áspera que tenía una estructura bien definida. Entró en la cabina después del saludo y se dirigió a la habitación del capitán situada en el extremo más alejado del corredor. Sorprendentemente, no se encontró con ningún marinero en el camino. Todo el lugar estaba tan tranquilo como un cementerio. Detrás de la puerta de la habitación del capitán, una alfombra marrón claro cubría el piso. Una estantería y un estante para vinos ocupaban las paredes laterales opuestas de la habitación. Los libros con sus cubiertas amarillentas y las botellas de vino con sus colores rojo oscuro se veían peculiares, bajo la luz parpadeante de las velas. Sobre el escritorio con la vela, había una botella de tinta, una pluma, un par de telescopios metálicos negros y un sextante hecho de latón. Detrás de la mesa había un hombre pálido de mediana edad que llevaba un sombrero de capitán el cual tenía una calavera. Cuando Alger se acercó a él, dijo amenazante, «No voy a ceder». «Creo que puedes hacerlo», dijo Alger con calma, tan tranquilo que se sintió como si estuviese comentando sobre el clima. «¿Tú?» El hombre parecía sorprendido por la inesperada respuesta. En ese mismo momento, Alger se inclinó un poco hacia adelante y de repente corrió por la habitación hasta que solo lo separaba el escritorio. ¡Pum! Alger apretó su hombro y extendió su mano derecha para ahorcar al hombre. Escamas de pez transparentes aparecieron en el dorso de su mano mientras él locamente reunía más fuerza para ahorcar al hombre, sin darle tiempo para responder. ¡Crack! En medio del crujido crocante, los ojos del hombre se abrieron y su cuerpo fue levantado. Sus piernas se movieron furiosamente antes que, de pronto, se quedaran inmóviles. Sus pupilas comenzaron a ensancharse mientras miraba fijamente sin rumbo. Había un hedor entre sus piernas al humedecerse gradualmente sus pantalones. Mientras levantaba al hombre, Alger bajó la espalda y se dirigió hacia la pared. ¡Bam! Usó al hombre como escudo y se estrelló contra la pared. Su brazo extremadamente musculoso era monstruoso. Un agujero se abrió en la pared de madera, y la lluvia entró, acompañada por el olor del océano. Alger arrojó al hombre fuera de la habitación, directamente hacia las gigantescas olas que parecían montañas. El viento continuó aullando en la oscuridad mientras la poderosa naturaleza lo devoraba todo. Alger sacó un pañuelo blanco y también se limpió la mano derecha con cuidado antes de tirarlo al mar. Dio un paso atrás y esperó paciente la compañía. En menos de 10 segundos, el hombre rubio de antes se apresuró a preguntar qué pasó. «El capitán ha escapado», respondió de manera molesta mientras jadeaba. No sabía que todavía tenía algunos de sus poderes de villano. «Maldita sea», maldijo el hombre rubio suavemente. Subió a la abertura y miró a lo lejos. Sin embargo, nada era visible a excepción de las olas y la lluvia. «Olvídalo, él solo era un botín extra», dijo el hombre rubio, agitando el brazo. «Todavía seremos recompensados por encontrar este barco fantasma de la era Tudor. Incluso si él fuese un guardián del mar, no se habría precipitado a zambullirse en el mar bajo esa condición climática. El capitán no será capaz de sobrevivir por mucho si la tormenta continúa», dijo Alger, mientras concordaba asintiendo la cabeza. La pared de madera se estaba reparando a sí misma a un ritmo discernible. Miró a la pared y giró su cabeza inconscientemente hacia el timón y la vela. Estaba perfectamente consciente de lo que estaba sucediendo detrás de todos los tablones de madera. El primer oficial, el segundo, la tripulación y los marineros no estaban presentes. No había ninguna persona viva a bordo. En medio de todo el vacío, el timón y la vela se movían misteriosamente por sí mismos. Alger otra vez se imaginó a El Loco,
quien estaba cubierto de una niebla de color blanco grisáceo, y suspiró. Se dio la vuelta y miró afuera a las poderosas olas y habló como en un ensueño mientras estaba lleno de anticipación y asombro. Una nueva era ha comenzado. Emperatriz Beryl, Backland, capital del reino de Loen. Audrey Hall se pellizcó las mejillas con incredulidad debido a su encuentro de hace un tiempo. En el tocador frente a ella, el viejo espejo de bronce se había roto en pedazos. Audrey miró hacia abajo y vio el remolino carmesí en el dorso de su mano. Era como un tatuaje que representa una estrella. El carmesí se desvaneció gradualmente y desapareció en su piel. Solo en ese momento, estuvo segura de que no era un sueño. Sus ojos brillaron al sonreír. No pudo evitar levantarse antes de agacharse para levantar el dobladillo de su vestido. Hizo una reverencia hacia el aire y comenzó a bailar con ánimo. Era el antiguo baile elfo, el baile más popular entre la realeza en ese momento. Tenía una brillante sonrisa en su rostro mientras se movía con gracia. ¡Toc! ¡Toc! Alguien de repente tocó a la puerta de su habitación. ¿Quién es? De inmediato detuvo su baile y preguntó mientras se arreglaba el vestido para lucir más elegante. «¿Milady, podría entrar?» «Debería comenzar a prepararse para la ceremonia», preguntó la sirvienta de Audrey desde afuera de la puerta. Ella miró en un espejo sobre el tocador y rápidamente borró la sonrisa de su rostro, dejando solo un pequeño indicio. Respondió con suavidad después de asegurarse de que todo estaba presentable. «Adelante». La manija giró y Annie, su sirvienta, empujó la puerta. «Oh, se rompió», dijo al momento que vio el estado del viejo espejo de bronce. Audrey parpadeó y dijo lentamente, sí. Susie estuvo aquí justo ahora. Estoy segura de que sabes que a ella le gusta causar estragos. Susie era un Golden Retriever que no era de una raza tan pura. Fue un regalo dado a su padre, el Conde Hall, cuando compró un Foxhound. Sin embargo, Audrey lo adoraba. Debería entrenarlo bien, dijo Annie, mientras recogía las piezas del espejo de bronce con destreza y cuidado, para que no lastimase a su señorita. Cuando terminó de ordenar, le preguntó a Audrey con una sonrisa, ¿qué vestido quiere ponerse? Audrey pensó por un momento y respondió, me gusta el vestido diseñado por la señora Guinea para mi cumpleaños 17. No puede usar el mismo vestido 2 veces en una ceremonia formal o los demás hablarán y cuestionarán la capacidad financiera de la familia Hall, dijo Annie, sacudiendo la cabeza en desacuerdo. Pero realmente me gusta, insistió de manera gentil. Se puede usar en casa o cuando asista a un evento que no es tan formal, dijo Annie con firmeza, insinuando que no era negociable. Entonces tendrá que ser el que tiene el diseño de loto en las mangas, ese que me dio el señor Sades hace 2 días, dijo mientras dejaba ir un jadeo sin llamar la atención, manteniendo su dulce sonrisa. Siempre tiene tan buen gusto, comentó Annie mientras retrocedía y gritaba hacia la puerta, el 6º camerino. Olvídenlo, lo buscaré yo misma. Las sirvientas comenzaron a trabajar. El vestido, los accesorios, el calzado, el sombrero, el maquillaje y el peinado, todo tenía que ser preparado. Cuando estaba casi lista, el Conde Hall apareció en la puerta con un chaleco marrón oscuro. Tenía un sombrero que compartía el mismo color que su ropa y un bonito bigote. Sus ojos azules estaban llenos de alegría, pero sus músculos flojos, ensanchada cintura y las arrugas obviamente estaban destruyendo su apuesta juventud. La joya más brillante de Backland, es hora de nuestra salida, dijo el Conde Hall, llamando a la puerta 2 veces. «Para. Deja de llamarme así», protestó Audrey mientras se levantaba con la ayuda de las sirvientas. «Bueno, entonces es hora de partir, mi bella princesita», dijo el Conde Hall mientras doblaba su brazo izquierdo, indicando a Audrey que lo sostuviese de su brazo. Audrey sacudió levemente la cabeza y dijo, «Ese es para mi madre, la señora Hall, la condesa». Entonces este lado el Conde Hall dobló su brazo derecho con una sonrisa y dijo, «Este es para ti, mi mayor orgullo. Base de la flota real, puerto de Pritz, Isla Oak». Cuando Audrey tomó el brazo de su padre y caminó hacia el carruaje, se sintió sorprendida por el gigante que tenía enfrente de ella. No muy lejos, en el puerto militar, había un enorme barco que brillaba con reflejos metálicos. No tenía una vela,
dejando solo una cubierta de observación, 2 chimeneas elevadas y 2 torretas en los extremos de la nave. Era tan majestuoso y grande que, la flota de velas cercanas, eran como enanos recién nacidos agrupados alrededor de un gigante. Santo Señor de las tormentas. Oh, mi señor. Un buque de guerra acorazado. En medio del furor, Audrey también se sorprendió por ese milagro sin precedentes creado por la humanidad. Era un milagro del océano que nunca antes se había visto. Tomó un tiempo para que los aristócratas, ministros y miembros del parlamento se compusiesen. Luego, una mancha negra en el cielo comenzó a crecer hasta que ocupó 1/3 del cielo y entró a la vista de todos. La atmósfera de repente se volvió solemne. Era una máquina voladora gigantesca con un hermoso diseño aerodinámico flotando en el aire. La máquina de color azul oscuro tenía bolsas de aire hechas de algodón que estaban apoyadas por estructuras de aleación que eran fuertes pero livianas. La parte inferior de la estructura de aleación tenía aberturas montadas con ametralladoras, lanzadores de proyectiles y bozales. El ruido de zumbido exagerado de la máquina de vapor por el encendido y las aspas de la cola produjeron una sinfonía que dejó a todos asombrados. La familia del rey llegó en su aeronave, exudando una alta e indiscutible autoridad. 2 espadas, cada una con una corona de rubí en el mango, apuntaban verticalmente hacia abajo y reflejaban la luz del sol en ambos lados de la cabina. Era el emblema de la espada del juicio que simbolizaba a la familia Egastes y se había heredado desde la época anterior. Audrey aún no tenía 18 años, por lo que no había asistido a la ceremonia de presentación, la cual era un evento dirigido por la emperatriz y que marcó su debut en la escena social de Buckland, para anunciar su estado como adulto. Por lo tanto, no podía estar más cerca de la aeronave y tuvo que permanecer en silencio en la parte posterior para ver todo el evento. Sin embargo, a ella no le importaba. De hecho, se sintió aliviada de no tener que tratar con los príncipes. El milagro que la humanidad usó para conquistar el cielo descendió suavemente. Los primeros en bajar las escaleras fueron los guapos y jóvenes guardias que vestían uniformes ceremoniales rojos, con pantalones blancos. Decorados con medallas, formaron 2 líneas con rifles en mano. Estaban esperando la aparición del rey George III, su reina, el príncipe y la princesa. No era la primera vez de Audrey conociendo a personas importantes, por lo que no mostró ningún interés en absoluto. En cambio, tenía su atención en las 2 caballerías con armadura negra parecidas a una estatua que flanqueaban al rey. En esa era de hierro, vapor y cañones, era sorprendente que todavía hubiese alguien que pudiese soportar usar una armadura completa. El brillo metálico frío y el casco negro opaco transmitían solemnidad y autoridad. Podrían ser esos los paladines disciplinarios de rango superior. Recordó fragmentos de una conversación informal entre adultos. Tenía curiosidad, pero no se atrevió a acercarse. La ceremonia comenzó con la llegada de la familia del rey. El primer ministro titular, Lord Agassiz Negan, subió al frente. Era miembro del Partido Conservador y el segundo no aristócrata en convertirse en primer ministro hasta el día de hoy. Se le dio el título de Lord por sus grandes contribuciones. Por supuesto, Audrey sabía más. El principal partidario del Partido Conservador era el actual duque de Negan, Ayas Negan, el hermano de Agassiz. Agassiz era un hombre esbelto y casi calvo de 50 años o más con una mirada aguda. Examinó la zona antes de hablar. Damas y caballeros, creo que han sido testigos de este buque de guerra acorazado que hizo historia. Tiene unas dimensiones de 101 por 21 metros. Tiene un increíble diseño portuario y de estribor. El cinturón de la armadura es de 457 milímetros de grosor. El desplazamiento es de 10.060 toneladas. Hay 4 cañones principales de 305 milímetros, 6 cañones de tiro rápido, 12 cañones de 6 libras, 18 ametralladoras de 6 cañones y 4 lanzadores de torpedos. Puede alcanzar una velocidad de 16 nudos. Será el verdadero hegemón. Conquistará los mares. La multitud estaba animada. Las meras descripciones fueron suficientes para inculcarles imágenes temerosas, y ni hablar del hecho de que la cosa estuviese justo delante de ellos. Agassiz sonrió y habló unas cuantas líneas más antes de saludar al rey y pedir: «Majestad,
por favor, déle un nombre. Ya que zarpará del puerto Pritz, debería llamarse el Pritz, respondió George III. Su expresión mostraba su deleite. El Pritz. El Pritz. Las palabras se extendieron desde el ministro de la Marina y el almirante de la flota real a todos los soldados y oficiales en la cubierta. Todos ellos exclamaron al unísono, el Pritz. George III ordenó al Pritz que zarpase para una prueba, en medio del saludo con armas y el ambiente de celebración. ¡On! Salió humo espeso de las chimeneas. El sonido de la maquinaria podía oírse débilmente bajo el sonido de la bocina de la nave. El gigante salió del puerto. Todos se sorprendieron cuando los dos cañones principales en la proa del barco dispararon contra una isla, deshabitada en su camino. ¡Boom! 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 El suelo se sacudió mientras el polvo se elevaba hacia el cielo. Las ondas de choque se extendieron, produciendo olas en el mar. Satisfecho, Agesid se volteó hacia la multitud y anunció: desde hoy en adelante, el día del juicio final caerá sobre los 7 piratas que se llaman a sí mismos almirantes y los 4 que se llaman a sí mismos reyes. Solo pueden temblar de miedo. Es el fin de su era. Solo el buque de guerra acorazado vagará por los mares sin importar si los piratas tienen los poderes de los villanes, barcos fantasmas o barcos malditos. El secretario en jefe de Agesid preguntó deliberadamente: ¿no pueden construir sus propios buques de guerra acorazados? Algunos de los nobles y miembros del parlamento asintieron, sintiendo que tal posibilidad no podía ser eliminada. Agesid inmediatamente sonrió y sacudió la cabeza lentamente mientras respondía: imposible. Eso nunca será posible. Construir nuestro buque de guerra acorazado requirió 3 grandes amalgamadores de carbón y acero, una escala de más de 20 fábricas de acero, 60 científicos e ingenieros superiores de la Academia Buckland Cañones y la Academia Náutica Pritz, 2 astilleros reales, casi 100 fábricas de repuestos, un almirantazgo, un comité de construcción naval, un gabinete, un rey decidido con excelente previsión y un gran país con una producción anual de acero de 12 millones de toneladas. Los piratas nunca lo lograrán. Habiendo dicho eso, se detuvo y levantó los brazos antes de gritar con agitación: damas y caballeros, la era de los cañones y los buques de guerra ha llegado a nosotros. Capítulo 9. El cuaderno. Después de media hora de descanso, Zhou Mingrui, quien ahora se veía a sí mismo como Klein, finalmente se recuperó. Mientras tanto, descubrió que ahora había 4 puntos negros en el dorso de su mano, que formaban un pequeño cuadrado. Esos 4 puntos negros se desvanecieron y desaparecieron rápidamente, pero Klein sabía que todavía estaban escondidos en su cuerpo, esperando ser despertados. 4 puntos que forman un cuadrado. ¿Está en correspondencia con las 4 piezas de alimentos básicos en las 4 esquinas de la habitación? Eso significa que, en el futuro, no necesito preparar la comida y puedo hacer el ritual y los cantos de inmediato, hizo una conjetura. Eso podía parecer bueno, pero la aparición de las manchas fue ominosa, y las cosas de las que uno carecía de comprensión siempre daban miedo. El hecho de que esas inexplicables adivinaciones chinas de la Tierra pudiesen producir efectos allí, la extraña transmigración en su sueño, los misteriosos murmullos que casi lo volvían loco durante el ritual, y el misterioso y trágico mundo gris cuyo significado no tenía idea, lo hizo temblar en el clima caluroso de junio. La emoción más antigua y más fuerte de la humanidad es el miedo, y el miedo más antiguo y más fuerte es el miedo a lo desconocido, recordó ese dicho mientras experimentaba el miedo a lo desconocido en forma aguda. Había en él una necesidad sin precedentes e irresistible de entrar en contacto con el misterioso dominio, aprender más y explorar lo desconocido. También había una mentalidad de escape contradictoria dentro de él que lo obligaba a fingir que no había pasado nada. La intensa luz del sol brillaba a través de la ventana sobre el escritorio. Era como si hubiese granos de oro sobre el escritorio. Klein miró el escritorio, sintiendo que había entrado en contacto con calidez y esperanza. Se relajó un poco, y una fuerte sensación de fatiga se apoderó de él. Sus párpados eran tan pesados como el plomo mientras se cerraban. Debía ser el efecto combinado de una noche sin dormir y el agotador encuentro. Sacudió la cabeza y se levantó con la ayuda del escritorio. Se tambaleó hacia la cama de 2 pisos,
sin tener en cuenta el pan de centeno colocado en las 4 esquinas de la habitación. Se quedó dormido inmediatamente después de acostarse. Groan, groan. Fue despertado por la sensación de hambre. Cuando abrió los ojos, se sintió rejuvenecido. Todavía queda un ligero dolor de cabeza. Se frotó las sienes y se sentó. Estaba tan hambriento que podía comer un caballo. Regresó a la mesa mientras se alisaba la camisa. Tomó el reloj de bolsillo de plata. ¡Pum! La tapa del reloj de bolsillo se abrió de golpe y la manecilla de los segundos estaba marcando. 12:30. Dormí por 3 horas. Volvió a guardar el reloj de bolsillo en la camisa de lino mientras tragaba. En el continente norte, había 24 horas en un día, 60 minutos en una hora y 60 segundos en un minuto. Klein desconocía si cada segundo transcurría al mismo ritmo en comparación con la Tierra. En ese momento, ni siquiera podía pensar en términos como misticismo, rituales o el mundo grisáceo. Su mente estaba ocupada por una cosa, la comida. Dejaría el análisis para después de sus comidas. Solo entonces podría trabajar. Recogió las hogazas de pan de centeno de las 4 esquinas y limpió las diminutas motas de polvo sin dudar. Planeaba hacer de uno de ellos su almuerzo. Decidió comerse las ofrendas porque solo tenía 5 peniques con él y había una tradición de devorar las ofrendas en su ciudad natal. Después de todo, no hubo ningún cambio observable en el pan. Era mejor ser frugal. Por supuesto, la memoria y los hábitos dejados por el Klein original también habían influido. Era un gran desperdicio usar el costoso gas solo para iluminar la habitación. Así que Klein sacó un horno e hirvió agua después de agregar un poco de carbón. Caminó alrededor mientras esperaba. Cualquiera se ahogaría comiendo esos panes de pan de centeno sin agua. Yikes. Una vida con carne solo para la cena va a ser terrible. No, espera, esto ya es una excepción. Melissa solo permitiría que nuestras comidas tengan carne 2 veces por semana de no ser por mi próxima entrevista, pensó, mientras miraba alrededor, hambriento. No tenía nada mejor que hacer. Sus ojos parecieron volverse avariciosos cuando los puso sobre la libra de cordero en la alacena. No, necesito esperar a Melissa para comerlo juntos, pensó mientras negaba con la cabeza y rechazaba la idea de cocinar la mitad en ese momento. Aunque a menudo comía fuera, todavía había desarrollado algunas habilidades culinarias básicas, debido a que vivía solo en una gran ciudad. Sus platos no eran deliciosos, pero al menos eran comestibles. Giró su cuerpo para que el cordero no lo sedujese. Entonces, de repente se dio cuenta de que también había comprado guisantes y papas por la mañana. Papas. Inmediatamente tuvo una idea. Con rapidez se dio la vuelta hacia el armario y sacó 2 papas de un pequeño montón. Primero limpió las papas en el baño público y luego las agregó a una olla para hervirlas junto con el agua. Después de un rato, roció en el agua un poco de sal gruesa amarilla del recipiente de especias que encontró dentro de la alacena. Esperó pacientemente durante unos minutos antes de levantar la olla y verter la sopa en unas cuantas tazas y un tazón. Sacó las papas con un tenedor y las colocó en el escritorio al final. ¡Puf! Sopló la papa mientras la pelaba poco a poco. La fragancia de la patata hervida se difundió por el aire. Olía muy apetitosa. Salivó locamente, el calor no podía alejarlo. Dio un mordisco a pesar de tener la papa solo medio pelada. ¡Qué fragante! Tenía una textura polvorienta y sabía dulce mientras la masticaba. Al instante se llenó de emociones y devoró las 2 papas. Incluso se comió algo de la cáscara. Luego, levantó el tazón y disfrutó de la sopa. La pizca de sal en el agua demostró saciar la sed. ¿Realmente disfrutaba comiendo papas de esta manera cuando era joven? Un Klein lleno exclamó en su cabeza. Mientras tanto, arrancó un pequeño trozo de pan y lo sumergió en la sopa para comerlo ablandado. Quizás el ritual era demasiado agotador, comió 2 panes que equivalían a una libra entera. Sintió que finalmente estaba rejuvenecido. Disfrutó el placer de la vida después de beber la sopa antes de limpiar. Luego, felizmente tomó el sol brillante. Se sentó en el escritorio y comenzó a planear.
No puedo escapar. Debo pensar en una forma de entrar en contacto con el misticismo y convertirme en un villante, como lo mencionaron Justicia y El Colgado. Necesito vencer el miedo a lo desconocido. La única forma ahora es esperar a la próxima asamblea. Tengo que intentar escuchar la fórmula de la poción espectador u otras cosas relacionadas con el misticismo. Quedan 4 días más antes del lunes. Antes de eso, primero tengo que resolver el problema con Klein. ¿Por qué intentó suicidarse? ¿Qué le sucedió? Sin poder transmigrar de regreso y después de lavarse las manos de todo, tomó el cuaderno que estaba sobre la mesa. Quería encontrar pistas que pudiesen ayudarlo a recuperar sus fragmentos de memoria perdidos. El Klein original obviamente tenía el hábito de tomar notas. También le gustaba escribir diarios. Klein era plenamente consciente de que el gabinete que soportaba el escritorio de la derecha almacenaba una pila completa de cuadernos llenos. El cuaderno que tenía había comenzado el 10 de mayo. Los asuntos relacionados con su escuela y su mentor, así como el contenido relacionado con el conocimiento estaban al principio. 12 de mayo. El señor Asik mencionó que el idioma común utilizado por el Imperio Balam en el continente sur también se desarrolló a partir del antiguo Feisak, una rama de Jotun. ¿Por qué sucede esto? ¿Significa esto que cada ser viviente sensible una vez habló el mismo idioma? No, tiene que haber un error. Según la revelación de la Noche Eterna y el Libro de las Tormentas, los gigantes no fueron los únicos hegemones del mundo en los tiempos primordiales. También había elfos, mutantes y dragones. De cualquier forma, esos son solo mitos y fantasías. 16 de mayo. El profesor asociado superior Cohen y el señor Asik hablaron sobre la inevitable era de vapor. El señor Asik opinó que era solo una coincidencia, porque si no fuese por el emperador Russell, el continente norte todavía estaría empuñando espadas como el continente sur. Mi mentor argumentó que el señor Asik había puesto demasiado énfasis en la contribución de un individuo. Él cree que, con el progreso, incluso si no hubiese un emperador Russell, habría un emperador Robert. Por lo tanto, la era de vapor podría llegar tarde, pero eventualmente llegaría de cualquier manera. Encontré poco significado en su discusión. Prefiero descubrir cosas nuevas y desentrañar el pasado oculto. Tal vez sea más adecuado estudiar la arqueología que la historia. 29 de mayo. Belch me encontró y me dijo que había adquirido un cuaderno de la Cuarta Época. ¡Oh, diosa mía! Un cuaderno de la Cuarta Época. No quería pedir ayuda a los estudiantes del departamento de arqueología, así que vino a Naya y a mí para ayudarlo a descifrar el contenido. ¿Cómo puedo negarme? Por supuesto, solo puedo hacerlo después de mi defensa de graduación. No puedo permitirme desviar mi atención en esta etapa. Esto llamó la atención de Klein. En comparación con las notas sobre la historia y los desacuerdos en puntos de vista, la aparición de un cuaderno de la Cuarta Época podría haber llevado al suicidio de Klein. La Cuarta Época fue la época anterior a la actual Edad del Hierro. Su historia era misteriosa e incompleta. Debido al hecho de que se habían encontrado muy pocas tumbas, ciudades antiguas y registros, los arqueólogos e historiadores solo podían referirse a los registros ambiguos proporcionados por las 7 iglesias principales que se centraban en sus enseñanzas religiosas para formar aproximadamente la imagen original. Conocían la existencia del Imperio de Salomón, la dinastía Tudor y el Imperio Trunzuest. Habiendo puesto su mirada en resolver el misterio y restaurar la historia, Klein no tenía mucho interés en las primeras 3 épocas, cuyas raíces estaban más cerca de las leyendas. Estaba más interesado en la Cuarta Época, también conocida como la Era de los Dioses. Entonces Klein estaba preocupado por su futura carrera y, por lo tanto, se centró en la entrevista. ¿Pero todo fue en vano? Klein no pudo resistirse a exclamar. Las universidades aún eran muy escasas y la mayoría de los estudiantes provenían de familias ricas o de nobles. Mientras no tuviese una mentalidad extrema, un plebeyo que había sido admitido en la universidad habría sido capaz de establecer valiosas conexiones sociales a través de discusiones grupales y eventos a pesar del prejuicio y la exclusión de los círculos sociales atrincherados. El mismo y generoso Belchem Segovern era un ejemplo. Era hijo de un banquero de la ciudad Constant, Mitseasir, del reino de Loen.
Estaba acostumbrado a pedir ayuda a Naya y Klein porque siempre estaban en el mismo grupo de trabajo. Sin pensar más, Klein continuó leyendo el cuaderno. 18 de junio. Me he graduado. Adiós, Universidad Coe. 19 de junio. He visto el cuaderno. Al comparar las estructuras de las oraciones y las palabras de la raíz, descubrí que es una forma modificada del antiguo Feisak. Más precisamente, a lo largo de sus 1000 años de historia, el lenguaje Feisak ha cambiado constantemente, poco a poco. 20 de junio. Hemos descifrado los contenidos de la primera página. El autor era miembro de una familia llamada Antígenes. 21 de junio. Mencionó al emperador oscuro. Esto es anacrónico con respecto al tiempo en que se deduce que este cuaderno fue escrito. ¿Está el profesor equivocado? ¿Es el emperador oscuro un título común para todos los emperadores del Imperio de Salomón? 22 de junio. La familia Antígenes aparentemente tenía una posición muy alta en el Imperio de Salomón. El autor menciona que estaba haciendo una transacción secreta con una persona llamada Tudor. ¿Tudor? ¿Está relacionado con la dinastía Tudor? 23 de junio. Intento abstenerme de pensar en el cuaderno e ir a la casa de Belch. Necesito prepararme para la entrevista. Es muy importante. 24 de junio. Naya me dice que han encontrado algo nuevo. Creo que necesito comprobarlo. 25 de junio. A partir del nuevo contenido descifrado, el autor aceptó una misión para visitar la nación de la Noche Eterna situada en la cima del pico más alto de la cordillera de Ornasis. ¡Oh diosa mía! ¿Cómo puede existir una nación en la cima de ese pico que está a más de 6000 metros sobre el nivel del mar? ¿Cómo sobreviven? 26 de junio. ¿Son esas cosas extrañas reales? El registro terminó en este punto. Zhou Mingrui transmigró en las primeras horas del 28. Lo que significa que hubo un escrito para el 27 de junio, es esa línea. Todos morirán, incluyéndome. Pasó a la página que vio por primera vez cuando llegó, sintiendo la piel de gallina mientras hacía la deducción. Para resolver el misterio del original suicidio de Klein, pensó que debería visitar a Belch y echar un vistazo al cuaderno antiguo. Sin embargo, con mucha experiencia en novelas, películas y series dramáticas de televisión, sospechó que, si realmente estuviesen relacionados, esa visita sería muy peligrosa. Aquellos que fueron a investigar castillos a pesar de saber que estaban siendo perseguidos sirvieron de advertencia. Sin embargo, tenía que ir ya que escapar nunca resolvería el problema. Solo empeoraría las cosas, hasta que se desbordara y lo ahogara por completo. Tal vez llamar a la policía, pero afirmar haber cometido suicidio sería una tontería, ¿sí? Toc, toc, toc. Hubo una serie de golpes rápidos y contundentes. Klein se enderezó y escuchó. Toc, toc, toc. Los golpes resonaron por el pasillo vacío. Capítulo 10. La norma. ¿Quién es? Klein pensaba en el misterioso suicidio del propietario original de ese cuerpo y el peligro desconocido que podría encontrar cuando escuchó el repentino golpe en la puerta. Inconscientemente, abrió el cajón, sacó el revólver y preguntó con atención. La otra parte estuvo en silencio durante 2 segundos antes de que una voz ligeramente aguda, con acento de auba, respondiera: «Soy yo, Mountbatten, Fitz Mountbatten». La voz se detuvo por un momento antes de agregar: «Policía». Fitz Mountbatten. Cuando escuchó este nombre, de inmediato pensó en el dueño. El policía a cargo de la calle donde se encontraba el apartamento. Era un hombre rudo, brutal y práctico. Pero quizás, solo un hombre así podría ser una disuasión para los alcohólicos, ladrones, los ladrones de medio tiempo, los villanos y los vándalos. Y su voz única era una de sus características. «Bien, voy para allá», respondió en voz alta. Había planeado volver a colocar el revólver en el cajón, pero pensando que no tenía idea de por qué estaba la policía afuera y que podrían registrar la habitación o hacer otras cosas, corrió con cautela hacia la estufa donde ya se habían extinguido las llamas y puso el revólver allí. Luego recogió la canasta de carbón, agitó algunas piezas en la estufa, cubrió el arma y,
y finalmente, colocó el hervidor sobre la estufa para ocultarlo todo. Después de hacer todo eso, se arregló la ropa, con rapidez se acercó a la puerta y murmuró: «Lo siento, me acabo de echar una siesta». Afuera de la puerta había 4 policías con uniformes a cuadros blancos y negros con gorras de pico. Bates Mountbatten, el que tenía barba marrón, tosió y le dijo a Klein: «Estos 3 inspectores tienen algo que preguntarle». ¿Inspectores? Miró las insignias de los hombros de los otros 3 de forma reflexiva y descubrió que 2 de ellos tenían 3 hexágonos de plata y uno que tenía 2, los cuales parecían superiores a Bates Mountbatten, que solo tenía 3 cheurones. Como estudiante de historia, Klein hizo poca o ninguna investigación sobre los rangos de los policías, excepto que Bates Mountbatten a menudo se jactaba de ser un sargento mayor. Entonces, ¿estos 3 son inspectores? Influido por las conversaciones con Benson, Belch y sus compañeros de clase, Klein tuvo el sentido común de abrirse paso y apuntar a la habitación. «Entren, por favor. ¿Cómo podría ayudarles?». El líder de los 3 inspectores era un hombre de mediana edad con ojos agudos. Parecía poder leer la mente de una persona y causarle temor. Sus ojos estaban arrugados, y el borde de su sombrero revelaba un cabello castaño claro. Miró alrededor de la habitación y preguntó con voz profunda: «¿Conoces a Belch M. Segoburn? ¿Qué está mal con él?». Klein se estremeció y caminó hacia atrás. «Yo soy el que hace las preguntas». El digno inspector de policía de mediana edad tenía una mirada severa en sus ojos. El inspector que estaba a su lado, y que también llevaba 3 hexágonos de plata, miró a Klein y sonrió gentilmente. «No estés nervioso. Es solo un interrogatorio de rutina». Ese policía tenía unos 30 años, la nariz recta y los ojos grises que, como un lago en un bosque antiguo que nadie visitaba, le dieron una indescriptible sensación de profundidad. Klein tomó aliento y organizó sus palabras. «Si se refiere a Belch M. Segoburn, graduado de la Universidad Coe de Cranston, entonces estoy seguro de que lo conozco. Somos compañeros de clase con el mismo mentor, el profesor asociado superior Quinten Cohen». En el reino de Loen, profesor no solo era un título profesional, sino también una posición, al igual que la combinación de profesores y decanos de departamento en la Tierra. Eso significaba que solo podía haber un profesor en el departamento de una universidad. Si un profesor asociado deseaba convertirse en profesor, tenían que esperar a que su superior se retirara o expulsar a su superior con sus habilidades. Como los talentos debían ser retenidos, la Comisión de Educación Superior del Reino había agregado profesores asociados superiores en el sistema de 3 niveles de profesores, profesores asociados y profesores después de años de observación. Ese título era otorgado a cualquier persona con altos logros académicos o con suficiente antigüedad, pero que no llegó al puesto de profesor. En ese punto, miró a los ojos del inspector de policía de mediana edad y pensó por un segundo antes de decir: «Para ser honestos, nuestra relación es bastante buena. Durante este periodo, me reuní con él y Naya con frecuencia para interpretar y discutir el cuaderno de la cuarta época que le pertenecía. Inspectores, ¿le pasó algo a él?». En lugar de responder, el inspector de policía de mediana edad miró de reojo a su colega de ojos grises. El inspector con la gorra y mirada ordinaria contestó suavemente: «Lo siento, el señor Belch ha fallecido». ¿Qué? A pesar de tener algunas corazonadas, no pudo evitar gritar de asombro. ¿Belch murió igual que el dueño original de este cuerpo? Eso es un poco aterrador. ¿Qué hay de Naya?, preguntó precipitadamente. La señora Naya también falleció, dijo el inspector de policía de ojos grises con bastante calma. Ambos murieron en la casa del señor Belch. ¿Asesinados? Tuvo una vaga suposición. Tal vez fue un suicidio. El inspector de ojos grises negó con la cabeza. No, la escena sugiere que se suicidaron. El señor Belch golpeó la pared con su cabeza muchas veces, cubriéndola con sangre. La señora Naya se ahogó en un lavado. Sí, del tipo que usas para lavarte la cara. Eso es imposible. Los pelos de Klein se erizaron cuando fue capaz de imaginar la extraña escena. Una chica arrodillada en una silla, enterrando su cara en un recipiente lleno de agua. Su suave cabello castaño se balancea en el viento,
pero toda su persona permanece inmóvil. Belch cayendo al suelo y mirando fijamente al techo. Su frente, un completo desastre manchado de sangre, mientras que las huellas del impacto en la pared eran evidentes con el goteo de sangre. El inspector de ojos grises continuó: nosotros también lo creímos, pero los resultados de la autopsia y la situación en la escena excluyen factores como las drogas y las fuerzas externas. Ellos, el señor Belch y la señorita Naya, no mostraron signos de lucha. Antes de que Klein pudiese volver a hablar, entró en la habitación y le preguntó, fingiendo ser casual: ¿cuándo fue la última vez que vio al señor Belch o a la señora Naya? Mientras hablaba, hizo un gesto con los ojos a su colega con 2 hexágonos de plata. Era un joven inspector de policía y tenía casi la misma edad que Klein. Con patillas negras y pupilas verdes, era guapo y tenía el temperamento romántico de un poeta. Cuando escuchó la pregunta, Klein lo pensó y contestó pensativamente: debe de haber sido el 26 de junio, estábamos leyendo un nuevo capítulo en las notas. Luego, me fui a casa para preparar mi entrevista, el 30 de junio. La entrevista era para el Departamento de Historia de la Universidad de Tingen. Tingen era conocida como la ciudad de las universidades. Había 2 universidades, Tingen y Koi, así como escuelas técnicas, colegios de abogados y colegios de negocios. Era superada solo por Backland, la capital. Tan pronto como terminó, vio al joven inspector de policía caminar hacia su escritorio con la esquina de su ojo. Recogió las notas que parecían más un diario. ¡Demonios! Olvidé ocultarlo. Gritó. El joven inspector le devolvió una sonrisa, pero no dejó de hojear sus notas, mientras que el inspector de ojos grises explicaba: este es un procedimiento necesario. En ese momento, Biggs Mountbatten y los decorosos inspectores de policía de mediana edad solo observaban sin interrumpir ni ayudar en la búsqueda. ¿Dónde están sus órdenes de búsqueda? Klein había intentado cuestionarlos, pero pensándolo bien, el sistema judicial del reino de Loen no parecía tener una cosa tal como órdenes de registro. Al menos no sabía si había uno. Después de todo, la fuerza policial solo había estado establecida por 15 o 16 años. Cuando el propietario original de ese cuerpo era un niño, todavía se llamaban oficiales de seguridad pública. Klein no pudo detenerlo. Observó al joven inspector hojear sus notas, pero el inspector de ojos grises no hizo ninguna pregunta. ¿Qué es esta cosa extraña? El joven inspector de policía volvió al final de las notas y de repente preguntó: ¿y qué significa esto? Todos morirán, incluyéndome. ¿No es de sentido común que todos mueran excepto las deidades? Klein estaba preparado para objetar, pero de repente se le ocurrió que había planeado conectarse con la policía en caso de un posible peligro, pero no tenía razones ni excusas. Tomó una decisión en menos de un segundo. Colocando la mano sobre su frente, respondió con dolor: no tengo ni idea. Realmente no tengo ni idea. Cuando me desperté esta mañana, sentí que no estaba del todo bien, como si hubiese olvidado algo. Es especialmente cierto para lo que sucedió reciente. Ni siquiera sé por qué habría escrito una frase así. A veces, ser franco era la mejor manera de resolver un problema. Por supuesto, se requieren habilidades. Había cosas que se podían decir y no se podían decir, y el orden de lo que dijo primero era lo primero. Como un experto guerrero del teclado, Klein también era bueno en sofística. Eso es ridículo. ¿Crees que somos unos tontos? Biggs Mountbatten no pudo evitar interponerse enojado. Esta es una mentira tan mala que insulta la inteligencia de él y sus colegas. Para ti es mejor pretender estar mentalmente enfermo que pretender ser un amnésico. Estoy diciendo la verdad, respondió con franqueza, mirando a los ojos de Mountbatten y los inspectores de policía de mediana edad. Realmente no podría ser más cierto. Tal vez lo sea, dijo lentamente el inspector de policía de ojos grises. ¿Qué? ¿Realmente lo creyó? Klein se sorprendió a sí mismo. El inspector de ojos grises le sonrió y le dijo: una experta vendrá en 2 días y créeme, ella debería poder ayudarte a recobrar tus recuerdos perdidos. ¿Experta? ¿Ayudarme a recobrar mis recuerdos? ¿En el campo de la psicología? Frunció el ceño. Pero, ¿y si mis recuerdos de la Tierra son expuestos?
De repente sintió como si se estuviese abofeteando la cara. El joven inspector de policía dejó sus notas y requisó el escritorio y la habitación. Afortunadamente, se centró en los libros en lugar de levantar el hervidor. Bien, señor Klein, gracias por su cooperación. Le aconsejamos que no vaya a dejar Tingen en los próximos días. Si tiene que hacerlo, notifíquelo al inspector Mountbatten o se convertirá en un fugitivo, advirtió el inspector de policía de ojos grises. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo por hoy? ¿No hay otras preguntas con investigaciones más profundas? ¿O llevarme a la estación de policía para torturarme por información? Klein estaba desconcertado. Sin embargo, él también quería resolver el extraño giro de los eventos provocados por Belch. Así que asintió. Eso no será un problema. Los inspectores salieron de la habitación uno por uno, y el joven al final le dio una palmada en el hombro a Klein. Es realmente genial. Muy afortunado. ¿Qué? La cara de Klein mostraba confusión. El inspector de policía de ojos verdes con temperamento de poeta sonrió y dijo, en general, la norma es que todas las partes involucradas mueran en tales eventos. Estamos muy contentos y somos afortunados de verte aún con vida. Después de eso, salió de la habitación y cerró la puerta detrás de él de manera educada. ¿La norma es que todos muramos juntos? ¿Muy contento de que todavía estoy vivo? ¿Afortunado de que todavía esté vivo? En esa tarde de junio, Klein sentía escalofríos por todas partes. Capítulo 11. Auténticas habilidades culinarias. ¿La norma es que todos muramos juntos? ¿Muy contento de que todavía estoy vivo? ¿Afortunado de que todavía esté vivo? Klein se estremeció y rápidamente corrió hacia la puerta, tratando de alcanzar a los policías y pedir protección. Pero tan pronto como llegó a la manija, se detuvo de repente. Ese oficial habló tan horriblemente sobre eso, ¿por qué no me protegieron a mí, a un testigo importante o pista principal? ¿No es eso demasiado descuidado? ¿Me estaban investigando? ¿O tal vez es un cebo? Todo tipo de pensamientos se precipitaron a su mente. Sospechaba que la policía todavía lo estaba observando en secreto, observando su reacción. Se sintió mucho más tranquilo después de pensar en eso y ya no estaba tan asustado. Abrió lentamente la puerta, gritando deliberadamente con una voz temblorosa en la escalera. Ustedes me protegerán, ¿verdad? Tap, tap, tap. No hubo respuesta de los oficiales de policía, y no hubo cambios en el ritmo del contacto entre los zapatos de cuero y las escaleras de madera. Lo sé. Ustedes harán eso, gritó de nuevo en un tono de convicción fingida, tratando de actuar como una persona normal que estaba en peligro. El sonido de los pasos se debilitó gradualmente y desapareció en el piso inferior del apartamento. Klein resopló y se rió. ¿No es esa respuesta demasiado falsa? Sus habilidades de actuación no están a la altura. No corrió tras ellos. En cambio, regresó hacia la habitación y cerró la puerta detrás de él. En las siguientes horas, expresó plenamente lo que llamaban en el Imperio Alimentario de China: inquietud, nerviosismo, agitación, inadvertencia y murmuraciones que no entendía. No se relajó solo porque no había nadie alrededor. Esto se llama la autocultivación de un actor. Se rió de sí mismo en su corazón. Cuando el sol se movió hacia el oeste, las nubes en el horizonte parecieron ser de color naranja rojizo. Los inquilinos en el apartamento llegaron a casa uno tras otro. Cambió su enfoque a otro lado. Melissa casi termina con la escuela. Miró la estufa, levantó el hervidor, sacó el carbón y sacó el revólver. Sin pausa ni demora, se acercó a la parte posterior del cuarto, debajo de la cama de 2 pisos, donde más de 10 tiras de madera estaban escalonadas. Después de sujetar la rueda izquierda entre un trozo de listón de madera y una tabla, se enderezó y esperó incómodo, temiendo que la policía abriese la puerta de golpe y corriese a la habitación con las armas en las manos. Si fuese la era del vapor, estaba seguro de que nadie lo vería cuando hiciese eso. Sin embargo, allí había poderes extraordinarios, que él había probado a través de sus propias experiencias. Después de esperar unos minutos, no hubo movimiento en la puerta.
Solo hubo una charla entre dos inquilinos que se dirigían al bar Corazón del Jabalí Salvaje en la calle Cruz de Hierro. Fiu, exhaló, sintiéndose seguro. Todo lo que tenía que hacer era esperar el regreso de Melissa y cocinar el cordero con guisantes tiernos. Cuando la idea le llegó a la mente, su boca pareció saborear el rico sabor de la salsa. Recordó cómo Melissa cocinaba cordero cocido con guisantes tiernos. Primero, hervía el agua y salteaba la carne. Luego, agregaba cebollas, sal, un poco de pimienta y agua. Después de un periodo específico de tiempo, se agregaron los guisantes y las papas, y el estofado se cocinaba durante 40 o 50 minutos adicionales con la tapa puesta. De hecho, es una manera simple y cruda de hacerlo. Soportada puramente por los sabores de la propia carne, dijo y sacudió la cabeza. Pero no había otra manera de hacerlo. Era difícil para las masas tener muchos tipos de condimentos y varios métodos de cocción. Solo podían perseguir métodos simples, prácticos y económicos. Mientras la carne no se quemase o estropease, todo era bueno para las personas que solo podían comer carne 1 o 2 veces por semana. No era muy buen cocinero, por lo que ordenaba comida para llevar la mayor parte del tiempo. Pero al cocinar 3 o 4 veces a la semana, después de muchos días de práctica acumulada, tenía un estándar de aprobación y sentía que no iba a desperdiciar la libra de cordero. Cuando Melissa regrese a cocinarlo, teniendo en cuenta todo, estará listo después de las 7:30 p.m. Estará muerta de hambre para entonces. Es hora de que vea lo que es cocinar de verdad, creó una excusa para sí mismo. Primero, volvió a encender el fuego, fue al baño a recoger agua y lavó el cordero. Luego sacó las tablas de cocina y los cuchillos antes de cortar el cordero en trozos diminutos. En cuanto a la explicación de sus repentinas habilidades culinarias, decidió echarle la culpa a los muertos. Belchem Segovern, que no solo había contratado a un chef que era bueno en el sabor de Mitsiasier, sino que a menudo también creaba sus propias delicias e invitaba a la gente a probarlas. Bien, los muertos no pueden refutarme. Sin embargo, Tisk, este es un mundo con villanes. Los muertos no son necesariamente incapaces de hablar. Con eso en mente, se sintió un poco culpable. Dejó a un lado sus pensamientos confusos y puso la carne en el tazón de sopa. Luego sacó la caja de condimentos y añadió una cucharada de sal cruda, la cual a mitad había comenzado a amarillar. Además, tomó con precaución algunos granos de pimienta negra de una botella pequeña especial, mezclándolos y marinándolos juntos. Colocó la cacerola en la estufa, mientras esperaba que se calentase, buscó las zanahorias de ayer y las cortó en trozos con las cebollas que compró hoy. Cuando terminó con sus preparativos, sacó una lata pequeña de la alacena y la abrió. No quedaba mucha manteca en ella. Tomó una cucharada, la puso en la sartén y la derritió. Añadió las zanahorias y las cebollas y las revolvió por un rato. Cuando la fragancia comenzó a penetrar, vertió todo el cordero en la olla y lo frió con cuidado durante un tiempo. Debió haber añadido vino de cocina en el proceso, o vino tinto al menos. Sin embargo, la familia Moretti no tenía esos lujos y solo podía beber un vaso de cerveza a la semana. Tuvo que conformarse con lo que estaba disponible y se sirvió un poco de agua hervida. Después de cocer durante unos 20 minutos, abrió la tapa, puso los guisantes tiernos y cortó las papas. Agregó una taza de agua caliente y 2 cucharadas de sal. Cerró la tapa, bajó el fuego y exhaló satisfactoriamente, esperando que su hermana llegase a casa. Cuando los segundos se convirtieron en minutos, la fragancia en la habitación se intensificó. Estaba el encanto de la carne, el rico olor a papas y el aroma refrescante de las cebollas. El olor se fue mezclando gradualmente, y Klein tragaba su saliva de vez en cuando, siguiendo la hora con su reloj de bolsillo. Después de más de 40 minutos, algunos pasos no tan rápidos pero rítmicos se acercaron. Se insertó una llave, la manija fue girada y se abrió la puerta. Antes de que Melissa entrase, susurró dudosa, ¿huele bien? Con el bolso aún en la mano, entró y miró la estufa. ¿Tú hiciste eso? Se quitó el sombrero de velo y su mano se detuvo en medio del aire, mirándolo con asombro. Frunció la nariz e inhaló más de la fragancia. Sus ojos se suavizaron rápidamente, y pareció encontrar algo de confianza. ¿Tú hiciste eso?, volvió a preguntar.
¿Tienes miedo de que desperdicié el cordero?, sonrió y respondió con una pregunta. Sin esperar respuesta, se dijo a sí mismo: no te preocupes, le pedí específicamente a Belch que me enseñase a cocinar este plato. Ya sabes, tiene a un buen cocinero. ¿Primera vez? Las cejas de Melissa se arrugaron inconscientemente, pero fueron suavizadas por la fragancia. Parece que tengo talento, rió. Ya casi está listo. Pon tus libros y el sombrero en alguna parte. Ve al baño y lávate las manos, y luego prepárate para probarlo. Tengo mucha confianza. Cuando escuchó los arreglos ordenados de su hermano y vio su suave y calmada sonrisa, se quedó adherida en la puerta y no respondió durante su asombro. ¿Prefieres que el cordero se cocine por más tiempo?, urgió con una risa. Ah, está bien, volvió a sus sentidos. Con el bolso y el velo en cada mano, corrió a la habitación rápidamente. Al ser destapada la tapa de la cacerola, una repentina explosión de vapor apareció ante sus ojos. 2 trozos de pan de centeno ya estaban colocados al lado del cordero y los guisantes tiernos, lo que les permitió absorber la fragancia y el calor para ablandarse. Para cuando Melissa había empacado sus artículos, lavado sus manos y la cara y regresó, un plato de cordero cocido con guisantes, papas, zanahorias y cebollas tiernas ya estaba sobre la mesa. 2 pedazos de pan de centeno, coloreados por una ligera inmersión en la salsa, estaban en sus platos. Vamos, pruébalo, señaló el tenedor y la cuchara de madera al lado del plato. Melissa todavía estaba un poco confundida. No se negó, tomó una papa con su tenedor, se la metió en la boca y la mordió ligeramente. El sabor de la papa almidonada y la fragancia de salsa inundaron su boca. Su secreción de saliva se volvió loca cuando tragó la papa en unos cuantos bocados. Prueba el cordero, hizo un gesto hacia el plato con la barbilla. Acababa de probarlo y pensaba que era apenas un estándar pasajero, pero era suficiente para una chica que no tenía experiencia con lo que el mundo tenía para ofrecer. Después de todo, ella solo comía carne de vez en cuando. Los ojos de Melissa se llenaron de anticipación mientras cortaba cuidadosamente un poco de cordero. Estaba muy tierno y, apenas entró en la boca, casi se derritió. La fragancia de la carne explotó en su boca, llenándola de deliciosos jugos de carne. Fue un sentimiento sin precedentes y eso hizo que Melissa no pudiese dejar de comer. Para cuando se dio cuenta, ya había comido varias piezas del cordero. Yo. Klein, esto se suponía que sería preparado para ti. Se sonrojó y tartamudeó. Acababa de mordisquear un poco la comida. Es el privilegio de ser el cocinero, sonrió y tranquilizó a su hermana. Recogió el tenedor y la cuchara. A veces, comía un trozo de carne y, a veces, se llenaba la boca de guisantes. En otras ocasiones, soltaba los utensilios, partía un trozo de pan de centeno y lo sumergía en salsa. Melissa se relajó y volvió a sumergirse en la delicadeza por el comportamiento normal de Klein. Realmente está muy delicioso. No parece que lo estuvieses haciendo por primera vez, miró el plato vacío y lo alabó con todo su corazón. Incluso se terminó toda la salsa. Está muy lejos del chef de Belch. Cuando sea rico, te llevaré a ti y a Benson al restaurante y comeremos mejor, dijo. Él mismo estaba empezando a anticiparlo con ansias. Tu entrevista. Eructó. Melissa no terminó sus palabras porque de repente soltó un sonido de satisfacción involuntario. Se puso la mano sobre la boca a toda prisa, lucía avergonzada. La culpa es del cordero con guisantes tiernos de ahora. Estaba demasiado delicioso. Klein se rió en secreto y decidió no burlarse de su hermana. Señaló el plato y dijo: esta es tu misión. Bien. Melissa se levantó de inmediato, tomó la vasija y salió corriendo por la puerta. Cuando regresó, abrió la alacena para revisar la caja de condimentos y otros artículos como de costumbre. ¿Acabas de usarlos? Se sorprendió y volteó hacia él, sosteniendo la botella de pimienta negra y la lata de manteca. Klein se encogió de hombros y rió. Solo un poco. Es el precio de un manjar. Los ojos de Melissa brillaron, su expresión cambió por unos momentos, hasta que finalmente dijo: déjame cocinar en el futuro.
Tienes que darte prisa y prepararte para la entrevista. Tienes que pensar en tu trabajo. Capítulo 12. Aquí de nuevo. Melissa, ¿puedes evitar frotar mi nariz con ella?, murmuró interiormente, sintiendo un dolor palpitante en la cabeza. La cantidad de contenido que había olvidado no era considerado mucho, pero tampoco podía ignorarse. La entrevista era en 2 días, entonces, ¿cómo podría encontrar el tiempo para compensarlo? Además, estaba involucrado en una actividad paranormal tan extraña, entonces, ¿cómo sería posible que estuviese de humor para revisar? Le dio a su hermana una respuesta superficial y comenzó a poner una apariencia de estudio. Melissa movió una silla para sentarse a su lado. Con la luz que brillaba de la lámpara de gas, comenzó a trabajar en sus tareas. El ambiente era sereno. Cuando eran casi las 11 de la noche, los hermanos se dieron las buenas noches y se fueron a la cama. Toc, toc, toc. Los golpes en la puerta lo despertaron de sus sueños. Miró por la ventana para ver el primer destello del amanecer. Atontado, se dio la vuelta y se levantó. ¿Quién es? Mira la hora que es. ¿Por qué no me despertó Melissa? Soy yo. Dun Smith, respondió un hombre con voz profunda fuera de la puerta. ¿Dun Smith? No lo conozco. Se levantó de la cama y sacudió la cabeza mientras caminaba hacia la puerta. Abrió la puerta para ver al inspector de policía de ojos grises al que se había encontrado el día anterior, parado justo frente a él. Alarmado, preguntó, ¿sucede algo malo? El policía respondió con una mirada severa, encontramos un conductor de carruaje. Testificó que usted había ido a la casa del señor Belch el 27, día en que murieron el señor Belch y la señora Naya. Además, el señor Belch fue el que pagó sus tarifas de transporte. Estaba sorprendido. No sintió ni un mínimo de miedo o culpa que uno esperaría de tener sus mentiras expuestas. Fue porque ni siquiera estaba mintiendo. De hecho, se sorprendió por la evidencia proporcionada por Dun Smith. El 27 de junio, el antiguo Klein ciertamente había ido a la casa del señor Belch. En la noche en que regresó, se suicidó de la misma manera que lo hicieron Belch y Naya. Dio una sonrisa forzada y dijo, esa es evidencia insuficiente. No prueba directamente que estoy asociado con la muerte de Belch y Naya. Hablando honestamente, también tengo mucha curiosidad sobre todo el incidente. Quiero saber qué pasó exactamente con mis 2 pobres amigos. Pero, realmente no puedo recordarlo. De hecho, he olvidado casi por completo lo que había hecho el día 27. Puede que le resulte difícil de creer, pero confié plenamente en los diarios que había escrito para suponer que había ido a casa de Belch el día 27. En verdad que tienes una gran fortaleza mental, dijo Dun Smith mientras asentía. No mostró rastro de ira, tampoco estaba sonriendo. Debería ser capaz de escuchar mi sinceridad, miró directamente a los ojos y dijo. Estoy diciendo la verdad. Por supuesto, solo una parte de ella. Dun Smith no dio una respuesta inmediata. Paseó su mirada a través de la habitación antes de decir lentamente, el señor Belch perdió un revólver. Supongo que debería poder encontrarlo aquí. ¿Cierto, señor Klein? Así es. Finalmente entendió de dónde había salido el revólver. Un pensamiento brilló en su mente y llegó al veredicto final en un instante. Levantó las manos a medias y se retiró, dejando un camino abierto. Luego, señaló la litera con la barbilla. Detrás de la cama. No mencionó específicamente que era la cubierta inferior, ya que normalmente nadie ocultaría cosas en la parte superior de una cama doble. Eso sería demasiado obvio para que lo notasen a primera vista. Dun Smith no avanzó. Las esquinas de su boca se contrajeron al preguntar, ¿nada que agregar? Sin dudarlo, respondió, sí. Ayer, cuando me desperté en medio de la noche, me di cuenta de que estaba tendido en mi escritorio con un revólver a mi lado. Había una bala en la esquina de la habitación. Era como si me hubiese suicidado. Pero debido a la falta de experiencia al nunca haber usado un arma, o tal vez porque estaba demasiado asustado en el momento final. De todos modos,
la bala no logró el resultado deseado, mi cabeza todavía está en su lugar. Todavía estoy vivo. Y desde entonces, he perdido algunos recuerdos, incluido lo que vi e hice en la casa de Belch el día 27. No estoy mintiendo. Realmente no puedo recordar. Por el bien de ser eliminado como sospechoso. Por el bien de deshacerse de todos esos extraños eventos que lo rodeaban, explicó casi todo lo que había sucedido. Excepto la transmigración y la asamblea. Además, fue cuidadoso con sus palabras, permitiendo que todas las oraciones fuesen susceptibles. ¿Cómo no revelar el hecho de que la bala había golpeado su cerebro, sino solo mencionar que no logró el resultado deseado, y que su cabeza todavía estaba en su lugar? Para otros, esas dos afirmaciones parecían transmitir exactamente las mismas ideas, pero en realidad eran como tiza y queso. Don Smith escuchó en voz baja y luego dijo, eso corresponde con lo que había supuesto. También se corresponde con la lógica oculta de incidentes similares en el pasado. Por supuesto, no tengo idea de cómo lograste sobrevivir. Me alegro de que crea en mí. Tampoco sé cómo sobreviví, dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Pero lanzó una conjunción. No hay punto en que yo crea en ti. Actualmente tú eres el principal sospechoso. Tiene que ser confirmado por un experto que realmente has olvidado lo que pasó, o que, de hecho, no tienes nada que ver con las muertes del señor Belch y la señorita Naya. Tosió, su expresión se volvió seria. Señor Klein, solicito su colaboración en venir conmigo a la estación de policía para la investigación. Debería tomar aproximadamente de 2 a 3 días si se confirma que no hay problemas con usted. ¿La experta está aquí?, preguntó sin comprender. ¿No dijeron que tomaría otros 2 días? Ella vino antes de lo esperado. Se dio media vuelta de lado, indicándole que se fuesen. Permítame dejar una nota, pidió Klein. Benson todavía estaba lejos y Melissa había ido a la escuela. Solo podía dejar una nota para informarles que estuvo involucrado en un incidente asociado con Belch para que no se preocupasen por él. Dunn asintió, casi sin importarle. Muy bien. Volvió al escritorio. Mientras buscaba papel, comenzó a pensar en lo que iba a ocurrir. Hablando con honestidad, no deseaba conocer a la experta. Después de todo, él tenía un secreto más grande. En un lugar donde había 7 iglesias principales, bajo la premisa de que el emperador Russell, quien se sospechaba que era un transmigrante predecesor, fue asesinado. Una cosa como la transmigración usualmente significaba tener que acudir a los tribunales y entrar en un juicio. Pero, sin armas, habilidades de combate o superpoderes, no era rival para un policía profesional. Además, algunos de los subordinados de Dunn estaban parados en el oscuro exterior. Una vez que saquen sus armas y me disparen, estaré acabado. Voy a dar un paso a la vez, dejó la nota, tomó sus llaves y siguió a Dunn fuera de la habitación. A lo largo del oscuro pasillo, 4 policías con uniformes a cuadros blancos y negros se dividieron en pares y los protegieron por ambos lados. Estaban muy alertas. Tac, tac, tac. Siguió a Dunn mientras bajaban las escaleras de madera, las cuales a veces crujían en protesta. Afuera del apartamento, había un carro de 4 ruedas. En el costado del carruaje estaba el emblema de la policía, 2 espadas cruzadas y una corona. Sus alrededores estaban llenos y bulliciosos como de costumbre. Vamos, arriba, indicó que fuese primero. Klein estaba a punto de dar un paso adelante cuando un vendedor de ostras de repente agarró a un cliente y afirmó que era un ladrón. Ambas partes lucharon y provocaron una respuesta de los caballos, causando un gran caos. Una oportunidad. No había mucho tiempo para que pensase, se inclinó hacia adelante y corrió hacia la multitud. Empujando o esquivando, escapó frenéticamente hacia el otro extremo de la calle. En ese momento, por el bien de no conocer a la experta, solo podía proceder yendo al muelle fuera de la ciudad, tomando un bote por el río Tasek y escapando a la capital, Backland. La población era más alta allí, por lo que era más fácil ocultarse. Por supuesto, también podría tomar un tren de vapor, dirigirse hacia el este hasta el puerto más cercano y tomar la ruta marítima hacia Pritz, luego hacia Backland. No mucho después,
llegó a una calle e hizo su camino hacia la calle Cruz de Hierro. Había varios carruajes que podían ser contratados. Al muelle fuera de la ciudad extendió la mano y se subió a uno de los carruajes. Había pensado claramente las cosas. En primer lugar, tenía que engañar a la policía que iba a por él. Una vez que el carruaje estuviese a una distancia adecuada de ellos, saltaría de inmediato. Seguro. El conductor del carruaje tiró de las riendas.